Hola, bienvenidos nuevamente a Matemáticas con Roberto Torres. En esta oportunidad vamos a hablar de métodos y técnicas de demostración. Bueno, pero ¿por qué es importante la demostración en matemáticas? Pensemos en lo siguiente. ¿Han escuchado afirmaciones como, por ejemplo, los ángulos formados sobre la base de un triángulo isósceles tienen la misma medida? Esas son verdades que, aunque para nosotros son evidentes, no siempre fue así. Hace mucho tiempo se requirió de un andamiaje matemático para poder probar que esa afirmación es verdadera y aceptarla como un teorema, es decir, como una afirmación válida. Por ejemplo, afirmaciones como la suma de 3 impares consecutivos es un número impar. Aunque para nosotros sea evidente, en matemáticas para aceptarla como verdad es necesario probarla. Así como también fue necesario probar el teorema de Pitágoras, que si en un triángulo rectángulo formamos cuadrados sobre los catetos y sobre la hipotenusa, entonces la suma de las áreas de los cuadrados formados sobre los catetos es igual al área del cuadrado formado sobre la hipotenusa. Esas son afirmaciones que hoy aceptamos como verdaderas, pero que no todo el tiempo fue así. Y que fue necesario construir un sistema axiomático, un sistema de axiomas, definiciones y teoremas para poderlos demostrar. Pero además de la validez de los argumentos y de la validez de las afirmaciones, las demostraciones nos ayudan a nosotros a desarrollar el análisis, el descubrimiento y la creatividad. Entendamos también que la demostración es la máxima autoridad para asegurar que una afirmación es válida o verdadera. ¿Ok? Entonces, así las cosas, entendamos que existen diversos métodos para demostrar. Ya pensemos en lo siguiente. Vamos con una afirmación. La suma de 3 impares consecutivos es un número impar. ¿Ok? Vamos a probar esa afirmación. La suma de 3 impares consecutivos es un número impar. Entonces aquí es importante tener en cuenta muchísimas cosas. Por ejemplo, la definición de número impar. ¿Cómo se escribe de forma generalizada un número impar? Entonces, aceptamos que un número impar tiene la forma 2k más 1. Entonces, si este 2k más 1 es nuestro primer número impar, el número impar siguiente se obtiene de sumarle al anterior 2. Es decir, el siguiente es 2k más 3, porque 2k más 1 más 2 es 2k más 3. Y el siguiente le sumamos 2 al anterior y nos quedaría 2k más 5. Esos son nuestros 3 impares consecutivos. Verifíquenlo. Por ejemplo, si k vale 1, aquí tendríamos 3, 5 y 7. 3 números impares consecutivos. Entonces, todo número impar tiene esta estructura. Y si son consecutivos, entonces tienen esta forma. Lo que vamos a probar entonces es que si yo sumo esos 3 números impares, el resultado es otro número impar. ¿Está bien? Entonces hay varias formas de hacerlo y lo que vamos a usar ahora es el método directo. El método directo es que si tú tienes una proposición de la forma P, entonces Q, afirmamos P y con la aplicación de reglas, definiciones, axiomas y teoremas ya demostrados, demostramos o concluimos Q. Es decir, partimos de P, que es la hipótesis, y con reglas, propiedades, definiciones, axiomas y teoremas, obtenemos Q, que es la tesis o conclusión. Entonces vamos a suponer que 2k más 1, 2k más 3 y 2k más 5, y 2k más 5 son números impares. Entonces sumamos 2k más 1 más 2k más 3 más 2k más 5 y este resultado debe ser un número impar. Es decir, debe tener la forma también 2n más 1. ¿Okay? A esto es a lo que vamos a probar, de que esta suma tiene esa estructura. ¿Listo? Entonces si sumamos, tendríamos 2k más 2k más 2k sería 6k y 1 más 3 más 5 es 9. 6k más 9. Ahora viene
la astucia del matemático o de la persona que está demostrando para conseguir esta estructura que buscamos, ¿no? Recuerden, partimos de la hipótesis y llegamos a la conclusión. Entonces, 6K más 9, yo lo puedo escribir como 6K más 8 más 1. 9 es 8 más 1. ¿Listo? Ahora 6K más 8 voy a escribirlo como 2 que multiplica a 3K más 4 y todo esto es más 1. 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Ahora por la propiedad clausurativa, como K es un número entero, entonces 3K más 4 es un número entero. Es decir, este es un número, digamos, n. Entonces esto es 2n más 1, donde n es igual a 3K más 4. Entonces miren que si K pertenece a Z, obviamente por la propiedad clausurativa 3K más 4 también pertenece a Z. Eso implica entonces que n pertenece a Z. ¿Listo? Eso implica que 6K más 9, que es la suma de los tres impares consecutivos, es de la forma 2n más 1, donde n es un entero. Eso significa que es un número impar porque conserva la estructura de la definición de número impar. Entonces, hemos probado que la suma de tres impares consecutivos da como resultado un número impar. ¿Ven la importancia de la prueba? Ya no es una conjetura. Ya ha sido demostrado, entonces se acepta como una verdad. Entonces esto se nos convierte en un teorema. El segundo método de demostración, que se conoce como método indirecto, o que hace parte de los métodos de demostración indirecta, es si tenemos una afirmación de la forma P, entonces Q, negamos el consecuente y obtenemos la negación del antecedente. Esto se llama contrarrecíproco o demostración por contrarrecíproca. Por ejemplo, pensemos en la siguiente afirmación. Si A por B es igual a 0, entonces A es igual a 0 o B es igual a 0. ¿Está bien? Esta es una afirmación de la forma P, entonces Q. Entonces yo puedo partir de la negación de la conclusión, es decir, vamos a asumir que A es distinto de 0 y que B es distinto de 0. Y puedo probar entonces que bajo esas condiciones, que A por B es distinto de 0. Y es evidente, ¿no? Si A es distinto de 0 y B es distinto de 0, entonces se nos presentan los siguientes casos. Uno, que A sea mayor que 0 y que B sea mayor que 0. 2, que A sea mayor que 0 y que B sea menor que 0. 3, que A sea menor que 0 y B mayor que 0. Y 4, que A sea menor que 0 y B menor que 0. Entonces, si A es mayor que 0 y B es mayor que 0, por definición, A por B es mayor que 0, lo que implica entonces que A por B es distinto de 0. Ahora, si A es mayor que 0 y B menor que 0, entonces sabemos que A por B es menor que 0, lo que implica nuevamente que A por B sea distinto de 0. Entonces, nuevamente llegamos a la negación de la hipótesis. Y si A es menor que 0 y B es mayor que 0, nuevamente nos queda que A por B es menor que 0, lo que implica nuevamente que A por B es distinto de 0, ya que es menor que 0. Y finalmente, si A es menor que 0 y B es menor que 0, entonces A por B es positivo, porque el producto de negativos es positivo, y eso implica que A por B es distinto de 0. Entonces, bajo cualquier condición de que A sea distinto de 0 y B sea distinto de 0, entonces el producto también es distinto de 0. O sea, hemos demostrado que si el producto de números 0 significa que uno de los dos es 0, usando el método indirecto llamado
método del contrarrecíproco. ¿Sí ven? Entonces, la demostración no solo nos ayuda a probar que una afirmación es cierta, sino también nos ayuda a comprenderla, nos ayuda a desarrollar la creatividad y a generalizar afirmaciones. En un próximo video estudiaremos el método de reducción al absurdo. Hasta la próxima.